La traición no es un acto solitario. Es un eco que resuena en el tiempo, un susurro que persigue a quienes alguna vez caminaron junto a los elegidos. Pablo, el apóstol de las naciones, el faro que iluminó los caminos de los gentiles, conoció el peso de la traición. No fue una, sino muchas las espadas que se clavaron en su espalda. Algunos lo abandonaron por miedo, otros por ambición, y algunos, simplemente, porque el camino era demasiado estrecho. El primero fue Demas. Su nombre aparece en la carta a Timoteo como un suspiro de decepción. Pablo lo menciona casi como un susurro: Demas me ha abandonado, amando este mundo presente. No hay drama, no hay condena, solo un hecho frío. Demas eligió el brillo de lo terrenal sobre la luz de lo eterno. ¿Qué fue de él? Las páginas del Nuevo Testamento no lo dicen, pero la tradición cuenta que su fin fue tan mundano como su traición: murió en la pobreza, olvidado por aquellos a quienes había abandonado. Como el rey Saúl, que una vez fue ungido pero terminó buscando respuestas en las brujas de Ende, Demas encontró que el mundo que tanto amó no le dio más que polvo. Luego está Himeneo. Su nombre resuena en las cartas de Pablo como un eco de advertencia. Himeneo y Alejandro han entregado su fe, escribe el apóstol, y añade: de ellos ha salido la blasfemia. No fue solo abandono, sino apostasía. La blasfemia es un pecado que quema, como el fuego que consumió a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Himeneo, que una vez estuvo cerca de la verdad, terminó enseñando errores, corrompiendo lo que había recibido. Su destino final es un misterio, pero su nombre sigue siendo un aviso para quienes creen que la gracia es un juego sin consecuencias. Y luego está Juan Marcos. No fue una traición cruel, sino una cobardía silenciosa. Cuando Pablo y Bernabé partieron en su primer viaje, Marcos los acompañó, pero al llegar a Chipre, algo lo asustó. Quizás fue el peligro, quizás la incertidumbre. Lo cierto es que abandonó el camino. Años después, Marcos se redimió, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre, pero la sombra de su abandono nunca lo dejó del todo. Como el hijo pródigo, volvió al redil, pero la cicatriz de su huida quedó grabada en la memoria de los que lo conocieron. La traición no es un acto solitario. Es un eco que resuena en el tiempo, un susurro que persigue a quienes alguna vez caminaron junto a los elegidos. Pablo, el apóstol de las naciones, el faro que iluminó los caminos de los gentiles, conoció el peso de la traición. No fue una, sino muchas las espadas que se clavaron en su espalda. Algunos lo abandonaron por miedo, otros por ambición, y algunos, simplemente, porque el camino era demasiado estrecho. Pero la historia no guarda silencio sobre ellos. Sus nombres están escritos en las sombras, y sus destinos, aunque olvidados, siguen siendo un recordatorio de que hasta los más cercanos pueden convertirse en enemigos. El primero fue Demas. Su nombre aparece en la carta a Timoteo como un suspiro de decepción. Pablo lo menciona casi como un susurro: Demas me ha abandonado, amando este mundo presente. No hay drama, no hay condena, solo un hecho frío. Demas eligió el brillo de lo terrenal sobre la luz de lo eterno. ¿Qué fue de él? Las páginas del Nuevo Testamento no lo dicen, pero la tradición cuenta que su fin fue tan mundano como su traición: murió en la pobreza, olvidado por aquellos a quienes había abandonado. Como el rey Saúl, que una vez fue ungido pero terminó buscando respuestas en las brujas de Ende, Demas encontró que el mundo que tanto amó no le dio más que polvo. Luego está Himeneo. Su nombre resuena en las cartas de Pablo como un eco de advertencia. Himeneo y Alejandro han entregado su fe, escribe el apóstol, y añade: de ellos ha salido la blasfemia. No fue solo abandono, sino apostasía. La blasfemia es un pecado que quema, como el fuego que consumió a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Himeneo, que una vez estuvo cerca de la verdad, terminó enseñando errores, corrompiendo lo que había recibido. Su destino final es un misterio, pero su nombre sigue siendo un aviso para quienes creen que la gracia es un juego sin consecuencias. Y luego está Juan Marcos.
No fue una traición cruel, sino una cobardía silenciosa. Cuando Pablo y Bernabé partieron en su primer viaje, Marcos los acompañó, pero al llegar a Chipre, algo lo asustó. Quizás fue el peligro, quizás la incertidumbre. Lo cierto es que abandonó el camino. Bernabé, lleno de compasión, lo defendió, pero Pablo, firme en su misión, no quiso llevarlo de nuevo. Años después, Marcos se redimió, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre, pero la sombra de su abandono nunca lo dejó del todo. Como el hijo pródigo, volvió al redil, pero la cicatriz de su huida quedó grabada en la memoria de los que lo conocieron. La traición no es un acto solitario. Es un eco que resuena en el tiempo, un susurro que persigue a quienes alguna vez caminaron junto a los elegidos. Pablo, el apóstol de las naciones, el faro que iluminó los caminos de los gentiles, conoció el peso de la traición. No fue una, sino muchas las espadas que se clavaron en su espalda. Algunos lo abandonaron por miedo, otros por ambición, y algunos, simplemente, porque el camino era demasiado estrecho. El primero fue de más. Su nombre aparece en la carta a Timoteo como un suspiro de decepción. Pablo lo menciona casi como un susurro: Demas me ha abandonado, amando este mundo presente. No hay drama, no hay condena, solo un hecho frío. Demas eligió el brillo de lo terrenal sobre la luz de lo eterno. ¿Qué fue de él? Las páginas del Nuevo Testamento no lo dicen, pero la tradición cuenta que su fin fue tan mundano como su traición: murió en la pobreza, olvidado por aquellos a quienes había abandonado. Como el rey Saúl, que una vez fue ungido pero terminó buscando respuestas en las brujas de Ende, Demas encontró que el mundo que tanto amó no le dio más que polvo. Luego está Himeneo. Su nombre resuena en las cartas de Pablo como un eco de advertencia. Himeneo y Alejandro han entregado su fe, escribe el apóstol, y añade, de ellos ha salido la blasfemia. No fue solo abandono, sino apostasía. La blasfemia es un pecado que quema, como el fuego que consumió a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Himeneo, que una vez estuvo cerca de la verdad, terminó enseñando errores, corrompiendo lo que había recibido. Su destino final es un misterio, pero su nombre sigue siendo un aviso para quienes creen que la gracia es un juego sin consecuencias. Y luego está Juan Marcos. No fue una traición cruel, sino una cobardía silenciosa. Cuando Pablo y Bernabé partieron en su primer viaje, Marcos los acompañó, pero al llegar a Chipre, algo lo asustó. Quizás fue el peligro, quizás la incertidumbre. Lo cierto es que abandonó el camino. Años después, Marcos se redimió, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre, pero la sombra de su abandono nunca lo dejó del todo. Como el hijo pródigo, volvió al redil, pero la cicatriz de su huida quedó grabada en la memoria de los que lo conocieron. La traición no es un acto solitario. Es un eco que resuena en el tiempo, un susurro que persigue a quienes alguna vez caminaron junto a los elegidos. Pablo, el apóstol de las naciones, el faro que iluminó los caminos de los gentiles, conoció el peso de la traición. No fue una, sino muchas las espadas que se clavaron en su espalda. Algunos lo abandonaron por miedo, otros por ambición, y algunos, simplemente, porque el camino era demasiado estrecho. El primero fue Demas. Su nombre aparece en la carta a Timoteo como un suspiro de decepción. Pablo lo menciona casi como un susurro: Demas me ha abandonado, amando este mundo presente. No hay drama, no hay condena, solo un hecho frío. Demas eligió el brillo de lo terrenal sobre la luz de lo eterno. ¿Qué fue de él? Las páginas del Nuevo Testamento no lo dicen, pero la tradición cuenta que su fin fue tan mundano como su traición: murió en la pobreza, olvidado por aquellos a quienes había abandonado. Como el rey Saúl, que una vez fue ungido pero terminó buscando respuestas en las brujas de Ende, Demas encontró que el mundo que tanto amó no le dio más que polvo. Luego está Himeneo. Su nombre resuena en las cartas de Pablo como un eco de advertencia. Himeneo y Alejandro han entregado su fe, escribe el apóstol, y añade, de ellos ha salido la blasfemia.
No fue solo abandono, sino apostasía. La blasfemia es un pecado que quema, como el fuego que consumió a Nadab y Abiú por ofrecer fuego extraño. Himeneo, que una vez estuvo cerca de la verdad, terminó enseñando errores, corrompiendo lo que había recibido. Su destino final es un misterio, pero su nombre sigue siendo un aviso para quienes creen que la gracia es un juego sin consecuencias. Y luego está Juan Marcos. No fue una traición cruel, sino una cobardía silenciosa. Cuando Pablo y Bernabé partieron en su primer viaje, Marcos los acompañó, pero al llegar a Chipre, algo lo asustó. Quizás fue el peligro, quizás la incertidumbre. Lo cierto es que abandonó el camino. Años después, Marcos se redimió, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre, pero la sombra de su abandono nunca lo dejó del todo. Como el hijo pródigo, volvió al redil, pero la cicatriz de su huida quedó grabada en la memoria de los que lo conocieron.